¿Usted sabe qué quiere decir glosa? Bueno, glosa quiere decir aquello que hay que explicar. Normalmente la glosa se glosa un texto. Por ejemplo, con el informe de gobierno normalmente se hace una glosa. Y la glosa es para explicar lo que no se entiende. Normalmente estos informes de gobierno pues son pocos entendibles, ¿no? Entonces hay que hacer glosas y en este caso pues se presenta cada uno de los secretarios o funcionarios en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para explicar, y yo he dicho lo inexplicable, ¿no? En este caso, imagínense que el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano, se presentó ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues a tratar de dar una explicación. El día de hoy vamos a entablar comunicación y agradezco mucho a la diputada Olivia Garza de los Santos el que nos tome la llamada. Diputada, muchísimas gracias. Eduardo, buenas tardes, gracias a ti por el espacio, a tus órdenes. Comentando con respecto a la comparecencia del señor secretario de Gobierno del Distrito Federal, ¿qué opinión te merece a ti como diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y como miembro del Partido Acción Nacional esta presentación que hizo el secretario de Gobierno? Bueno, finalmente hoy tenemos un secretario de Gobierno que hace su tarea, que lo hace bien, él es muy eficiente, pero lo que nosotros le marcábamos es finalmente si él está hablando de que hubo 2.415 movilizaciones en la Ciudad de México, bueno, pues hay omisión por parte de otros funcionarios del gobierno de la ciudad y el hecho es que él está, pues de alguna manera tapando los fuegos que vemos en la Ciudad de México detonarse, ¿no? Entonces, él es un buen funcionario de gobierno que ha hecho las cosas bien, que tiene mucha capacidad de gobernabilidad, de platicar con todos los actores sociales, pero todo esto se deriva finalmente de la ineficacia y la mala acción de muchos funcionarios del gobierno de la ciudad que finalmente tienen pues la ciudad convertida en el caos que hoy tenemos. También en la parte de derechos humanos se recibieron 2.400 recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos. Y pues de estas recomendaciones nosotros, por mi parte como presidente de la Comisión de Reclusorios, pues yo cuestioné cuántas de estas habían sido sobre el sistema penitenciario, sobre privación de la libertad, sobre seguridad pública y sobre los servicios de salud que imperan al interior de los penales en la Ciudad de México. Asimismo, en el tema penitenciario, lo reconocimos que por primera vez después de 25 años, pues está en la agenda de la ciudad algo. Hoy se está discutiendo y se están intentando hacer algunas acciones para mejorar la vida al interior de los penales, y la primera que bueno, de alguna manera se vio en este informe es que hubo una disminución en cuanto a los internos en la Ciudad de México. Claro. Por primera vez en los últimos 10 años bajó la estadística, no fue la constante de ir ascendiendo, ¿no? Pero pues bueno, esto de ninguna manera es suficiente, falta muchísimo por hacer. Diputada Olivia Garza, fíjate que algo que me llama la atención es que no escuché una explicación de qué fue lo que sucedió, por ejemplo, en el Parque Reforma, con esto de las 300 personas que van a tomar el parque y se enfrentan con los habitantes de la colonia Reforma, ¿no? Ahí en la Reforma Social, Miguel Hidalgo. Allá en la delegación Miguel Hidalgo. Yo veo aquí un problema gravísimo, ¿no? Imagínate que circulan 13 vehículos, llegan a posesionarse del parque, salen los vecinos, tocan las campanas de la iglesia, como en esas películas, ¿no? Donde se juntan todos, agarran sus palos, machetes y todo, se van sobre los 300 supuestamente agresores, se arma un zafarrancho, hay heridos, lastimados, lesionados, y nada más vimos al jefe delegacional, a Víctor Hugo Romo, no vimos al secretario de gobierno ni al jefe de gobierno en el Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera,
que acudieran ante un hecho gravísimo, ¿no? Y luego se van los camiones, desaparecen los agresores y la policía ni siquiera los pudo ubicar con las cámaras. Me dicen que después de la golpiza habían ambulancias atendiendo a estas personas y que después desaparecieron misteriosamente. ¿Cómo es posible que sucedan ese tipo de cosas que permitan que haya el uso de la fuerza y que pretendan, ¿cómo decirte?, hacerse justicia por propia mano? ¿A qué grado estamos llegando y cómo es que no le cuestionaron al secretario sobre este aspecto? No, el Partido Acción Nacional sí le cuestionó hoy en la tribuna qué pasaba, qué acciones iban a tomar con el tema social de la delegación y algo. Esto ya se subió a un punto de acuerdo en el sentido que era te estoy perdiendo la señal, diputada. Bueno, no sé si te puedes ubicar un poquito. ¿Me escuchas? Que no me oye. Sí, yo sí te oigo. Sí, me oyes, te estoy escuchando. Sí. Ahí donde estás muy bien. Nada más que nos comentes qué pasó con esto, porque vuelvo a decir, yo siento que es una situación muy grave que se ha minimizado. Sí, bueno, el día de ayer aquí en la Asamblea Legislativa nosotros tuvimos un punto de acuerdo precisamente para exhortar al gobierno de la ciudad para que esta área, este parque fuera expropiado porque pues pertenece a los vecinos de estas colonias, no a ningún otro grupo que se quiera apropiar de él. Y hoy el secretario sobre qué se iba a hacer en razón del tema del parque de reforma social y dijo que era válida la petición de los vecinos y que ellos iban a tomar, que iban a ejecutar las acciones. No dijo qué acciones iban a ejecutar, pero sí dijo que tenían los vecinos de la zona. Ajá. Fíjate que se nos pierde la señal, diputada Olivia Garza de los Santos. Te pediría... ¿No me oyes? Ahorita te oigo bien, pero de repente como que se nos está cortando mucho. Como que se va. Ajá, ahí ya estás bien, ¿eh? Mira, nada más hacerte un comentario. Yo creo que lo de la expropiación y que lo declaren zona verde y todo eso, pues está muy bien, pero no es el meollo del asunto, ¿eh? Lo grave, el problema grave aquí es que los vecinos tengan que hacer justicia por propia mano, que el gobierno del Distrito Federal no tenga a la policía, o sea, a la fuerza pública para ejercer la autoridad y evitar que sucedan este tipo de situaciones. No es posible que como ciudadanos veamos que nos están robando y nosotros tengamos que agarrarnos a golpes con el ladrón, someterlo y llevárselo a la policía para que lo suelte, ¿no? No, totalmente de acuerdo, no. El gobierno de la ciudad tiene que ejercer las acciones y en un momento dado a quien violente la ley, pues detenerlo, ¿no? E iniciar averiguaciones previas, si no, la verdad es que va a ser una ciudad de la impunidad y el desorden, como ha sucedido en las últimas fechas. Mira, yo lo que te comentaría, diputada, es, lo grave es, se dio la situación y no duró 5 minutos o 10 minutos o 15, duró más de 2 horas. Y en esas 2 horas no se apareció la fuerza pública para detener a los agresores, ni los persiguieron. Se subieron en sus vehículos y se fueron y desaparecieron. Al parecer, antes de que empezara la situación, los elementos de seguridad de la zona les pidieron que se retiraran porque no había una sola patrulla en el momento que llegue a todo este operativo. Me cuentan algunos vecinos de ahí de Polanco y de la zona de la Miguel Hidalgo que estaban en el Sanborns, que llegaron perfectamente organizados, que bajaron los señores y se les iba poniendo un pegote color verde para identificarlos y se les daba su tolete o su garrote para que pudieran entrar y que los formaron en fila india. Y yo me pregunto, imagínate que fueran gentes del crimen organizado, que también lo son, pero de esos que traen fusiles de asalto, que los iban a dejar pasar con toda tranquilidad, como sucedió con esa persona en que salió en los videos, que llegan 4 policías, los bajan de su vehículo y los secuestran, y no hay manera de identificarlos tampoco, como los del Bar Heaven, ¿no? Que parecían que habían sido abducidos.
¿Qué están Por eso haciendo? al final del camino, oye, urgen las modificaciones al Código Penal, precisamente para volver a tipificar algún tipo de delito. Nosotros proponíamos el 362 y el 364 precisamente para este tipo de actos, que pues son actos vandálicos, llámese de una u otra forma. Y dos, cuando se comete cualquier delito en la Ciudad de México, se tiene que perseguir, no puede haber una impunidad. Y en este delito, precisamente en este tema de parque social, pues yo creo que hay un despojo hacia la propia comunidad, ¿no? Entonces, ahí la autoridad debe de actuar. No es posible que no haya policía. Pues entonces, ¿quién nos cuida a los ciudadanos? Nosotros elegimos a un jefe de gobierno, se eligió a un delegado para que tomen acciones, ¿no? Para que la ciudad esté en orden. Sí, y vemos, por ejemplo, esto de la marcha. Sí, y vemos, por ejemplo, lo de la marcha de la gente, ¿no? Que con toda impunidad, por ejemplo, entran al metro, golpean a la gente, la empujan. Hubo el peligro de una persona que me comentó que cuando entraron él estaba en los torniquetes por pasar y lo sacaron materialmente en vilo y le lastimaron la espalda, y sin embargo no hubo la presencia de la autoridad como para por lo menos tratar de defenderlos, ¿no? Sí, con toda impunidad están actuando. Oye, una Secretaría de Seguridad Pública en particular que no toma acciones, que pareciera un mero observador, cuando se les olvida que esa es su tarea. Ellos tienen que cuidar de nosotros los ciudadanos y no pueden permitir estos actos de vandalismo y de acciones que van en contra de la comunidad. Pues hoy nos dijo el secretario de Gobierno que iba a tomar acciones en el caso muy concreto de Parque Social. No dijo cuáles iban a ser, pero sí se le cuestionó al respecto, sí fue tema de la comparecencia. Pues ahí estamos, yo te agradezco muchísimo y me gustaría más todavía el que tuviéramos la oportunidad de tenerte en este estudio para que nos platiques minuciosamente qué es lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no solo para sancionar, sino meter a la cárcel a aquellos funcionarios que no cumplan con la ley, ¿no? Así es, pues para eso los elegimos. Si no, ¿por qué les estamos pagando el sueldo si no hacen su trabajo? Y se supone que es gente calificada y que sabe a lo que se mete, ¿no? Te agradezco muchísimo, diputada Olivia Garza de los Santos, por esta información, y quiero comentarte que mañana vamos a tener en el estudio a 4 representantes de 4 familias que sus hijos fueron violados en un kinder y que la Fiscalía Especializada en el Distrito Federal le dice que no es de su competencia porque fue cometido en una escuela pública, pero que es administrada supuestamente por la Secretaría de Educación Pública Federal, y que entonces no pueden acudir. De ese tamaño están las cosas en este gobierno del Distrito Federal. Mañana no podemos permitir que esto suceda, Eduardo, y en lo que nosotros podamos colaborar con este tema o con cualquier otro, tómanos en cuenta. Te voy a agradecer mucho porque mañana van a estar aquí los familiares a hacer la denuncia y contarnos todas sus peripecias, porque van con la fiscal y la fiscal le dice, no, ¿sabe qué? Váyase a la Cabeza de Juárez, por no decir que se vaya al rancho de López Obrador, ¿no? No. Y los traen dando vueltas, pero no los apoyan. Entonces, mañana vamos a presentar el caso. Y ya me dices, y en lo que yo pueda acompañarlos, incluso presentar la denuncia si no lo han hecho, con mucho gusto participamos. Eduardo. Te agradezco infinitamente y estamos al contacto. Diputada Olivia Garza de los Santos, ella es diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y tocando estos temas graves.